años, en 1982, y desde entonces he tenido el privilegio de viajar por la región entre 250, 300 días al año, lo cual me da un acceso y un conocimiento de primera mano, pero como todo conocimiento es muy subjetivo. Y por lo tanto lo que yo le voy a compartir es mi experiencia, mi lectura subjetiva, y que espero que ustedes la utilicen como una lectura mártir a partir de la cual podamos establecer un diálogo, que creo que es de lo que aquí importa. No monólogos, no lecturas unidimensionales, sino un verdadero diálogo. Y les quiero proponer, ustedes lo están viendo, 4 puntos que con el debido respeto ya les solicito. Voy a ir muy rápido sobre cada uno de ellos para tratar de no demorar demasiado tiempo y que después podamos dialogar. Primero, creo que es importante abordar el tema de la profunda transformación que el mundo viene teniendo en los últimos años, pero que también la región de América Latina. Lavagna lo decía bien. No me gustaron ciertas cosas de Lavagna sobre la preeminencia de la economía sobre la política, pero bueno, hago el descargo que como politólogos tenemos que defender. Pero lo importante es que ya hay muchos economistas, entre ellos Acemoglu y Robinson, en un libro muy bueno, uno profesor de Harvard, otro de MIT, criticado por muchos economistas, donde dice que la importancia de las instituciones no son las económicas, sino las instituciones políticas. Pero también está Dani Rodrik, otro ex Harvard, que pone mucho énfasis en el tema de las instituciones políticas. Y está una larga lista de economistas, particularmente los neoinstitucionalistas, que han venido poniendo la importancia central. Adelanto una conclusión preliminar. A diferencia del lema en la elección cuando Clinton le gana a Bush padre, que dijo, "Is the economy stupid?", yo creo que nosotros deberíamos decir, "Es la política estúpido", dejando que el estúpido no es ofensa para nadie, sino en el símil de la expresión en inglés. El problema central, y con esto voy a concluir luego, en Argentina no es económico. Miren, ni en América Latina. Esta tabla les reseña a ustedes 35 años de historia en América Latina. Y esta otra, que no es un electrocardiograma, eso es la variación de la tasa de crecimiento del 70 a la fecha, al 2012, correlacionada con el incremento o la caída de los precios de los términos de intercambio. El tema es político. El tema son los stop and go permanentes y la alta volatilidad que hemos tenido en una región que empezamos en la década del 80, primera columna, con el gran problema de la deuda, década perdida en lo económico, década ganada en lo político, porque ahí empezó la tercera ola democrática, con un crecimiento negativo prácticamente. Pasamos a los inicios de los 90, casi la primera media década larga, consenso de Washington, privatizaciones, sacamos al Estado del medio, libre comercio, apertura, crecimos al 3.2% y cuando estábamos festejando y dijimos, este es el camino, se vino la crisis rusa, la crisis asiática y las otras crisis y tuvimos la media década perdida, del 98 al 2003 en América Latina, donde la tasa de crecimiento cayó prácticamente a la mitad de lo que veníamos teniendo en la media década anterior. Y a partir de ahí tuvimos el desprestigio del consenso de Washington y el arranque de los primeros gobiernos de izquierda, tanto del ALBA con los Chávez, como en el caso de Argentina, en el caso de los Lulas, etcétera, etcétera. Y cuando estamos avanzando en esa media década perdida, tuvimos la gran irrupción, y ahí sí coincido totalmente con Lavagna, tenemos que entender lo que ha pasado en el mundo. Es decir, el gran boom de los precios de commodity con el proceso de reconfiguración del sur jugando un protagonismo, pero lo de China es un retorno, a menos que uno estudie la historia a partir del 1800. En 1750, China tenía la posición más preeminente que la que tiene ahora y la que va a tener en el 2040 o 2050 si sigue creciendo. Entonces hay que tener una mirada larga de la historia y no solamente occidental.
Y en esa media década ganada de oro, donde comenzamos, gracias al impacto de los precios de los commodities, sobre todo en América del Sur, a crecer al 5.4, nos vino la crisis del año 2009. Y en el año 2010 nos preguntábamos qué iba a pasar con América Latina, y como rebotamos y crecimos al 5.9%, última columna, parte de arriba, las calificadoras de riesgo, muchos economistas, la semana pasada, jueves, hubo una buena mesa en Washington organizada por la CAF y el Diálogo Interamericano, donde estaba el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y Enrique García de la CAF le decía en broma a Luis Alberto Moreno: ¿te acuerdas, Luis Alberto, cuando vos decías hace 4 años atrás que esta iba a ser la década de América Latina? Miren lo que pasó con la década de América Latina. 5.9% en el 2010, 4.3% en el 2011, 3.1% en el 2012, 2.5% en el 2013. Este año nos dijeron que íbamos a crecer al 3.5%, hemos corregido la baja 6 veces y en este momento estamos creciendo por debajo del 2% de acuerdo a todas las proyecciones. ¿Cuál es mi diagnóstico? El del economista en jefe del Banco Mundial, Augusto Latorre, que acaba de decir la semana pasada en Bolivia lo siguiente: se acabó la década dorada en la que la región creció en promedio de 5 a 6% y con equidad social. Se prevé que este año crecerá cuando más en 2%. Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho lo mismo. La proyección es que América Latina en los próximos años no va a volver a crecer a tasas del 6%, con suerte va a crecer al 3%. Y Madame Lagarde, directora en jefe del Fondo Monetario, en el último párrafo lo tienen, acaba de decir: el crecimiento económico a nivel global se reduce al 3% y es débil, frágil y desigual. ¿Qué quiere decir esto para la región? Este gráfico que ustedes ven aquí es la gran conquista social que ha hecho América Latina. Es lo más importante junto con la democracia que hemos hecho en la última década. La década de América Latina no es, como dijo Luis Alberto Moreno, la que viene, es la que ya fue. Es del 2004 al 2014, con el breve periodo de interreino de la caída del año 2009 por la crisis financiera. 28% de gente viviendo en pobreza. ¿Qué es para pobreza, Banco Mundial? De 0 a 4 dólares diarios. 32% viviendo en clase media. ¿Qué es clase media para el Banco Mundial? De 10 a 50 dólares diarios. Es decir, que para clase media, Banco Mundial, en el techo, no en el piso, es quien gana 18.000 dólares al año y tiene que pagar impuestos. Eso es lo que estamos llamando clase media. Y en el medio, entre clase media y clase pobre, está la clase vulnerable, 38%. ¿Qué es esa? Entre 4 y 10 dólares diarios. Esa clase vulnerable, con tasas de crecimiento promedio al 2-3% en América Latina, con altos grados de informalidad en el sector de trabajo, 50, 60, 65, 70% de informalidad en el mercado de trabajo. Si hay una disminución de tasas de crecimiento y los gobiernos tienen billetera más flaca para no poder hacer políticas sociales activas sobre programas de transferencia de cash condicionado, varios de esos sectores van a regresar probablemente a la pobreza. Y eso va a generar, y ese es el desafío de la democracia en América Latina, no solamente un grave estrés institucional, es decir, un revival de la vieja discusión de Huntington dentro de la Comisión Trilateral en los 70, cuando hablaba de la crisis de la democracia frente al exceso de demanda y la incapacidad, el gap que él decía que tiene el Estado para poder responder en tiempo y en forma con políticas públicas a esa demanda. Es decir, decía él, por eso fue acusado de conservador: estamos metiendo demasiada gente, demasiados ciudadanos, inflando la demanda y no tenemos la capacidad para poder dar respuesta. Eso se podía hacer en los 70, no se puede hacer en los 2015-2020, porque lo estamos haciendo en democracia. Por lo tanto, los problemas de gobernabilidad que vamos a tener, agravados por el ciclo electoral,
Tenemos una maratón electoral en América Latina inédita. Nunca antes en un periodo de 8 años habíamos tenido tantas elecciones. Entre el 2009 y el 2012 ha habido 17 elecciones presidenciales. Entre el 2013 y el 2016 va a haber otras 17 elecciones presidenciales. En tan solo 8 años vamos a tener 34 elecciones presidenciales en América Latina. 26 ya han tenido lugar, 3 van a tener lugar en octubre, Brasil el 5, Bolivia el 12, Uruguay el 26, 2 van a tener lugar en el 2015, Guatemala y Argentina, 3, y con eso cerramos el ciclo, van a tener lugar en el 2016, que son Perú, Nicaragua y República Dominicana. Este maratón electoral obviamente también agudiza los problemas de una democracia cuyo gran debate hoy ya no es autoritarismo o democracia, democracia formal o democracia real, sino que tiene que ver con la calidad de la democracia. Pero tiene que ver también con un tema más de fondo. Se ha roto el consenso que teníamos sobre el concepto de qué debemos entender por democracia, que quedó plasmado en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana adoptada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Se rompió ese consenso. Y hoy tenemos 2 visiones de lo que entendemos por democracia. Para unos la democracia es la que dice y la que está descrita en ese artículo 3, división de poderes, checks and balance, pleno respeto de los derechos humanos, elecciones libres, transparentes, periódicas y sobre todo legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, ambas sometidas al Estado de Derecho. No alcanza para ser democrático bajo esta concepción de la Carta Democrática Interamericana ganar una elección con el 54% y ir a por todo. Hace falta, después de ganar con ese 54%, respetar la legitimidad de ejercicio. Hace falta respetar la división de poderes. Hace falta respetar la independencia de la justicia. Hace falta respetar la libertad de expresión. Y eso es lo que no entiende el otro grupo de países que considera que lo único que es fundamental es la legitimidad de origen. Y una vez que uno tiene un mandato popular mayoritario, expresado incluso en el Congreso, es posible ir a por todo. Y eso es Bolivia, eso es Ecuador, eso es Venezuela, eso es Nicaragua, y eso trató de ser, y nos salvamos por un pelito, porque en definitiva la última trinchera de defensa institucional de una democracia es la independencia de la justicia. Si perdemos en el camino la independencia de la justicia, lo perdimos todo. Nunca nos olvidemos de ese tema. Nunca. Porque una justicia con independencia y eficacia no es solamente importante para que haya seguridad jurídica y para que haya respeto de contratos, que es muy importante. Es para que pueda establecer como última instancia, como decía el juez Marshall, el primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, la Constitución dice lo que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos dicen que dice. Eso fue lo que nos quisieron arrebatar el año pasado. En esa discusión es donde está trabada hoy el gran debate sobre la democracia en América Latina. Y rápidamente, cuando vemos las tendencias, resultado de estas elecciones, vemos que hay 2 América Latina, una de América del Sur y otra Centroamérica y México. En América del Sur, ¿qué prevalece? Prevalece el centro izquierda o la izquierda bolivariana. Hay 2 países que han sido excepción, que están en la centro derecha, y esos son Colombia y Paraguay. En Centroamérica tenemos una situación mucho más heterogénea. Tenemos gobiernos de derecha como Honduras, Panamá, Guatemala. Tenemos gobiernos de centro como el PRI en este momento de México. Tenemos gobiernos de centro izquierda como Luis Guillermo en Costa Rica. Y tenemos gobiernos de izquierda semi-bolivariana como en el FMLN en El Salvador. Es decir, tenemos una mayor diversidad, una mayor heterogeneidad. En materia de continuidad o de alternancia, en América del Sur
a caballo de la reelección en sus tres modalidades, reelección alterna, reelección consecutiva y reelección indefinida, tenemos gobiernos largos, tenemos mucha continuidad. Las alternancias han sido prácticamente mínimas. En Chile, solamente en un momento de los 6 presidentes. En Paraguay y en Perú, por las razones que apuntaba precisamente Pablo, por la gran debilidad del sistema de partidos políticos. Es decir, la tendencia en América del Sur es más a la continuidad, muy a caballo de reelecciones, del buen momento económico que tuvo estos países por el precio de las commodities y de políticas sociales muy activas. Mientras que en Centroamérica tenemos un mayor balance entre continuidad y alternancia. Tenemos una fiebre reeleccionista que es otro cáncer que hay que ponerle fin. Porque la reelección per se no es mala.